Gopijana Vallabha Girivaraja Gopijana Vallabha Girivaraja Yasodam Nandana Vrajajana Randana Yasodam Nandana Vrajajana Yamuna Tira Manuja Yamuna Tira Manuja Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Kunya Vihare Jaya Radha Madhava Kunya Vihare Gopijana Vallabha Girivaraja Gopijana Vallabha Girivaraja Gopijana Vallabha Girivaraja Gopijana Vallabha Girivaraja Yasoda Nandana Vrajajana Randana Yasoda Nandana Yasoda Nandana Vrajajana Randana Yasoda Nandana Vrajajana Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jai Om Vishnu Paramahamsa Sarasara Shri Srimad Rasya Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ananda Koti Vaishnava Vrinda Jai Namacharya Srivasthakur Jai Ram Jaro Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Bhaktivinoda Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shangunda Radha Kundulan Jai Vrindavan Jai Radhadam Jai Ravitam Jai Om Gamai Jai He Amanamai Jai Tulasi Devi Jai Bhakti Devi Jai Samaveda Bhakti Jai Kauda Pramanandi Toda Gloria Samata Saminos Toda Gloria Samata Saminos Toda Gloria Samata Saminos Toda Gloria Samata Saminos. Bueno, seguimos con el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 16, texto 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ayayunam Shochasi Vaikapadam. Atmanam Vishalaira Bokshamanam Aosudarin Ritayakya Bhagan
Raja utasmin mahahati devarshate. Padai nunam sochasi maikapadam. Atmanam vavishalair bokshamanam. Aho suradin ritayakya bhagam. Raja utasmin mahavati avarshate. Padai nunam sochasi maikapadam. Atmanam vavishalair bokshamanam. Aho suradin ritayakya bhagam. Raja utasmin mahavati avarshate. Aho suradin ritayakya bhagam. Raja utasmin mahavati avarshate. Padai nunam sochasi maikapadam. Atmanam vavashalai bokshamanam. Aho suradin hitayakya bhagam. Raja utasmin magavati avarshate. Padai nunam sochasi maikapadam. Padai nunam sochasi maikapadam. Atmanam vavashalai bokshamanam. Atmanam vavashalai bokshamanam. Aho suradin hitayakya bhagam. Aho suradin hitayakya bhagam. Raja utasmin mahavati avarshate. Raja utasmin mahavati avarshate. ¿Las devotas? Padai nunam sochasi maikapadam. Atmanam vavashalai bokshamanam. Aho suradin hitayakya bhagam. Raja utasmin mahavati avarshate. Padai nunam sochasi maikapadam. Atmanam vavashalai bokshamanam. Aho suradin hitayakya bhagam. Raja utasmin mahavati avarshate. Padai nunam sochasi maikapadam. Atmanam vavashalai bokshamanam. Aho suradin hitayakya bhagam. Padai por tres patas. Y unam menos.
Shochasi, Shoshasi, si te estás lamentando por eso. estás lamentando por eso. Ma, Ma, mi, ekapadam, ekapadam, solo una pata. solo una pata. Atmanam, Atmanam, el cuerpo de uno. el cuerpo de uno. Va, Va, o, o, Vrishalai, Vrishalai, por los consumidores de carne ilegales. por los consumidores de carne ilegales. Mokshamanam, Mokshamana, ser explotada. ser explotada. Aho, Aho, en el sacrificio. en sacrificio. Sura Adin, Sudamadi, los semidioses autorizados. los semidioses autorizados. Rita Yagya, Riteragya, despojados del sacrificio. despojados del sacrificio. Bhagan, Bhagan, ración. nación. Praja, Raja, los seres vivientes. ser viviente. Uta, Uta, creciente. presidente. Svit, Smriti, sí. sí. Magavati, Bhagavati, con hambre y escasez. con hambre y escasez. Avarshati, Avarshati, por la falta de lluvia. por la falta de lluvia. Traducción. He perdido 3 patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne legales la van a explotar? ¿O quizás se encuentra usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración de las ofrendas de los sacrificios, debido a que actualmente estos no se celebran? ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les infligen el hambre y la sequía? Significado. O acá repiten el verso, ¿no? ¿Bueno? ¿No? ¿Sí? Bueno, significado de Srila Prabhupada. Y es un significado larguísimo. Hare Krishna. ¿Ah? Yo lo veo. Voy a ver. Si no, pido te ayude. Con el progreso de la era de Kali, 4 cosas en particular van disminuyendo gradualmente, a saber, la duración de la vida, la misericordia, la capacidad de recordar y los principios morales y religiosos. Como Dharma o los principios religiosos se perderían en la proporción de 3 a 4, el toro simbólico estaba parado solo sobre una pata. Cuando las 3/4 partes de la población del mundo entero se vuelve irreligiosa, la situación se convierte en un infierno para los animales. En la era de Kali, las civilizaciones ateas crearán muchísimas sociedades supuestamente religiosas, en las que se desafiará directa o indirectamente la personalidad de Dios. Y de ese modo, unas sociedades de hombres infieles harán que el mundo les resulte inhabitable a la sección más cuerda de la gente. Entre los seres humanos hay diferentes gradaciones, en proporción de la fe que tienen en la suprema persona de Dios. Los hombres fieles de primera clase son los Vaishnavas y los Brahmanas. Luego están los Kshatriyas, luego los Vaishyas, luego los Shudras, luego los Mlechas, los Yavanas y por último los Chandalas. La degradación de los instintos humanos comienza a partir de los Mlechas, y el estado de vida Chandala es la última palabra en degradación humana. Todos los términos antedichos que se mencionan en las escrituras védicas no son para ninguna comunidad o tipo de nacimiento en particular. Se trata de diferentes cualidades de los seres humanos en general. Esto no tiene nada que ver con un derecho de nacimiento o una comunidad.
Uno puede adquirir las respectivas cualidades mediante sus propios esfuerzos, y en consecuencia el hijo de un Vaishnava puede convertirse en un Mlecha, o el hijo de un Chandala puede ser más que un Brahmana, todo en función de su asociación e íntima relación con el Señor Supremo. A la gente que come carne, por lo general, se le denomina mlecha. Pero no todos los que comen carne son mlechas. Aquellos que comen carne en términos de las disposiciones escrituras no son mlechas. Pero los que lo hacen sin restricción, sí reciben ese nombre. El comer carne de vaca se prohíbe en las escrituras, y los seguidores de los Vedas les brindan una especial protección a los toros y a las vacas. Pero en esta era de Kali, la gente va a explotar a su antojo el cuerpo del toro y el de la vaca, con la cual provocarán diversos tipos de sufrimientos. La gente de esta época no ejecutará ningún sacrificio. A la población mecha le importarán muy poco las celebraciones y sacrificios, aunque ello es esencial para las personas que están dedicadas al disfrute de los sentidos de un modo material. En el Bhagavad Gita se recomienda enfáticamente la ejecución de sacrificios. Bhagavad Gita 3:14-16. A los seres vivientes los crea Brahma, el Creador, y para que el ser viviente creado se mantenga de un modo progresivo en la senda que va de vuelta a Dios, Él también creó el sistema de ejecutar sacrificios. El sistema consiste en que los seres vivientes viven de la producción de granos y vegetales, y por el hecho de comer esa clase de alimentos obtienen el poder vital del cuerpo en la forma de sangre y semen. Y con la sangre y el semen, un ser viviente es capaz de crear a otros seres vivientes. Pero la producción de granos, pasto, etc., la hace posible la lluvia, y la ejecución de los sacrificios recomendados hace que esa lluvia caiga adecuadamente. Esos sacrificios los dirigen los ritos de los Vedas, es decir, Sama, Yajur, Rik y Atharva. En el Manusmriti se indica que al dios del sol se le complace mediante los sacrificios que se ofrecen en el altar del fuego. Cuando el dios del sol está complacido, él recoge el agua del mar debidamente, y de ese modo se forman suficientes nubes en el cielo y cae la lluvia. Después de que caen suficientes lluvias, hay suficiente producción de granos para los hombres y para todos los animales, y eso hace que haya energía en el ser viviente para la actividad progresiva. Los mechas, sin embargo, hacen planes para instalar mataderos, y en los que se matan a los toros y las vacas junto con otros animales, creyendo que van a prosperar por el hecho de aumentar el número de fábricas y que vivirán a base de comida de origen animal, sin preocuparse por la ejecución de sacrificios y la producción de granos. Pero ellos han de saber que incluso para los animales deben producir pasto y vegetales, pues de lo contrario los animales no pueden vivir. Y para producir pasto para los animales requieren de suficientes lluvias. Por lo tanto, en fin de cuentas, tienen que depender de la misericordia de los semidioses, tales como el dios del sol, Indra y Chandra. Y a esos semidioses se les debe satisfacer mediante las ejecuciones de sacrificios.
Este mundo material es una clase de prisión, tal como lo hemos mencionado varias veces. Los semidioses son los sirvientes del Señor que velan por el buen mantenimiento de la prisión. Estos semidioses quieren ver que los seres vivientes rebeldes que desean sobrevivir sin fe vuelvan su atención gradualmente hacia el poder supremo del Señor. Por eso, en las Escrituras se recomienda el sistema de ofrecer sacrificios. Los hombres materialistas quieren trabajar duro y disfrutar de resultados fruitivos en aras de disfrute de los sentidos. Debido a ello, cometen muchas clases de pecados y cada paso que dan en la vida. No obstante, aquellos que están dedicados conscientemente al servicio devocional del Señor son trascendentales a todas las variedades de pecados y virtudes. Sus actividades están exentas de la contaminación de las tres moralidades de la lucha material. Los devotos no tienen ninguna necesidad de realizar los sacrificios prescritos, porque la vida misma del devoto es un símbolo de sacrificio. Pero las personas que están dedicadas a las actividades fruitivas en aras del disfrute de los sentidos deben ejecutar los sacrificios prescritos, porque este es el único medio de liberarse de la reacción de todos los pecados cometidos por los ejecutores fruitivos. El sacrificio es el medio para contrarrestar esos pecados acumulados. Los semidioses se complacen cuando se celebran esos sacrificios, de la misma manera en que los funcionarios de una prisión se satisfacen cuando los prisioneros se vuelven súbditos obedientes. Sin embargo, el Señor Chaitanya ha recomendado únicamente un yajna o sacrificio llamado el Sankirtan Yajna, el canto de Hare Krishna, en el que todo el mundo puede participar. Así pues, tanto los devotos como los ejecutores fruitivos pueden obtener el mismo beneficio de las ejecuciones de Sankirtan Yajna. Y vamos a repetir el verso. Parayenyunam sochasi maikapadam atmanam va vishalair bhukshamanam aosuradin ridayakya bhagan prajayotasmin maghavati avarshati. He perdido 3 patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne legales la van a explotar? ¿O quizás se encuentra usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración, de las ofrendas o de los sacrificios, debido a que actualmente estos no se celebran? ¿O será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les afligen el hambre y la sequía? Om Aginati Miranyasya Kanandana Shivakaya Chaksamritam Tasmai Shivadame Namaha Sri Chaitanya Manavistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Bhagavadama Vidati Svavatantikam. Bueno, entonces acá estamos leyendo el Bhagavatam, primer canto, en donde se cuentan las actividades de Parikshit Maharaj. Y Parikshit Maharaj, como sabemos, era el último descendiente de la familia Pandava, de los Pandavas. Él había salvado por la gracia del Señor, ¿no? Al fin de la batalla de Kurukshetra, cuando terminó la batalla de Kurukshetra, ¿cómo se llamaba el hijo de, bueno, Abhimanyu. Abhimanyu, sí. No, El hijo de Arjuna, Abhimanyu.
el hijo de los últimos descendientes que no hacía asesinado. Bueno, de todas formas. Entonces, ¿no? Al parecer más, ¿no? Al ser vuelto el rey, o mejor dicho, el gobernador, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No, superior al emperador. No era solo un rey así con su pequeño reino, sino que emperador, por encima de los reyes, ¿no es cierto? Y se cuenta, ¿no? En la Shastra que en esa época esos emperadores gobernaban todo el mundo, ¿no? Shakar muchas veces decía que en esas épocas solo existía una sola bandera, no muchas banderas. Entonces, como ¿no? Como emperador ideal, no se quedaba solo en el palacio disfrutando la vida, ¿no? Disfrutando de los impuestos que había colectado, sino sentía, ¿no? Esa gran necesidad de preocuparse por los demás, especialmente por las personas indefensas, ¿no? Entonces él viajaba por su reino, ¿no? Viendo que todo estaba dirigido bien, muy establecido en base a las Shastras, las escrituras, la religión. ¿No? ¿Y qué significa esto? Que él está viendo si todo el mundo estaba actuando de acuerdo al Vana Ashrama, ¿no? O sea que todas las personas no nacen con ciertas cualidades y deben ser ocupadas de acuerdo a lo que nos indican las Shastras, ¿no? Así como los Shudras, los Vaishyas, los Kshatriyas, los Brahmanas, los Brahmacharis, los Grihastas, las Vanaprasthas y los Sannyasis. Y de esa manera llegó a un lugar donde se encontraba un Shudra vestido como rey. Había asumido aparentemente como posición de rey, ¿no? Y no solo eso, sino que estaba golpeando una vaca y un toro, ¿no? Entonces esto naturalmente es una completa incompatibilidad, ¿cómo se llama? Incompatibilidad, de acuerdo al sistema védico. No, Chaturvana Maya Shristam Guna Karma Vibhavasha. Krishna dice, yo he creado ese sistema de las bandas de acuerdo a Guna y Karma. Guna y Karma no significa, ¿no? De acuerdo a las moralidades y las actividades, ¿no? Todos nosotros estamos influenciados por esas moralidades, tanto material como bondad, pasión e ignorancia. Y además, ¿no? Nos sentimos atraídos a ciertas funciones, ciertas cosas, actividades, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Inmediatamente Parishit pudo ver que esto era una situación incompatible, ¿sí? Completamente irreligiosa, ¿no? Completamente irreligiosa, ¿no? Porque en realidad, ¿no? La vida humana, como hemos escuchado muchas veces, tiene un propósito muy específico, ¿no? En comparación con las demás formas de vida, las 8.400.000 formas de vida, los seres humanos se encuentran en una posición muy, muy importante. ¿No? En el sentido que ellos, si se aprovechan, si son suficientemente afortunados, actúan de tal forma para gradualmente liberarse del enredo material, salirse en última instancia del ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? Mismo Pablo muchas veces nos decía, ¿no? Si ustedes siguen los 4 principios, cantan las rondas, en última instancia van a lograr la liberación, ¿no? Hoy en día no se habla mucho de ese tema, ¿no? En público, ¿no? De esa manera, en realidad, Pablo a veces también decía, eso no se enseña en ninguna universidad, ningún colegio en el mundo, ¿no? Aunque son las enseñanzas más importantes para aprender, ¿no? Atato Brahma Jikyasa, ¿no? El Vedanta Sutra también nos dice, ahora, ¿no es cierto? Ahora, después de haber pasado por tantas vidas, tantos nacimientos, nosotros debemos hacer lo siguiente, debemos empezar a preguntar acerca del Brahman, ¿no es cierto? Hacer preguntas acerca del Brahman.
Y no solo dedicarnos a pulir nuestras actividades sensoriales, desde los sensos. Así que esta oportunidad es muy, ¿no? se nos presta, ¿no? A las almas muy afortunadas y para lograr esa perfección, esa última meta, ¿no? Existen sistemas religiosos, ¿no? Ya esa palabra religión, ¿no? En realidad, como, ¿no? Palabras latinas, ¿no? O sea, todos terminan como sion y todo esto, ¿no? Mismo en inglés, ¿no? Tienen la raíz en el latino, ¿no? Bueno, entonces, religar, ¿no? Hay una palabra en latino, religare, ¿no? Significa tomar de nuevo contacto con el origen. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo lo digo? ¿Sí? Bueno, eso, ¿no? Entonces la religión, ¿no? Mismo, bueno, la religión, ¿no? Son sistemas revelados para conectarnos de nuevo con, ¿no? Ponernos de nuevo en contacto con nuestro origen, con la suprema personalidad de Dios. Sarva Karana Karanam, ¿no? Dice, Ramaswami dice, Sarva, ¿no? Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha, Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam, ¿no? Dice, Ishvara Parama Krishna, ¿no? Ishvara es el controlador, Ishvara Parama es el controlador supremo, Ishvara Parama Krishna, ¿no? Es conocido como Krishna, Sachidananda Vigraha, ¿no? No tiene una forma hecha de los elementos como lo tenemos nosotros en el momento actual, como cuerpos materiales, sino que su forma está compuesta de Sat Chit Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. ¿No? Eso. Y en realidad nosotros tenemos las mismas cualidades, como hemos escuchado muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos las mismas cualidades, pero en forma ínfima, ¿no? Somos muy, muy pequeños, ¿no? Así como las chispas que salen del fuego, tienen las mismas cualidades como las tiene el fuego, ¿no? Pero son muy, muy inconcebiblemente pequeños. Eso es nuestra posición en realidad, ¿no? Somos inconcebiblemente pequeños, mientras que el alma suprema, Dios, es inconcebiblemente grande. Y como tal, somos las partes de Krishna, ¿no? Y debemos, como ya mencionamos, retomar, ¿no? Esa relación que tenemos eternamente con Krishna. En el momento también estamos conectados con Krishna, pero de forma indirecta, ¿no? Bueno, entonces volviendo acá al texto, ¿no? Parishit había llegado a ese lugar, ¿no? Y veía esa situación imposible, increíble, ¿no? Y se explica también cuando los reyes védicos, ¿no? Los reyes védicos siempre tenían la asistencia de los mejores brahmanas, ¿no? Cuando ellos viajaban y se encontraban en situaciones así como esta, ¿no? Automáticamente recibían todos los mejores consejos de sus brahmanas, ¿no? Pablo menciona al brahmana sacando el significado acá, ¿no? Y Pablo muchas veces decía, los brahmanas son los hombres de primera categoría, los mejores hombres, ¿no? Y cuando tales brahmanas son almas completamente entregadas a la suprema personalidad de Dios, se conoce como Vaishnava Brahmanas, el culmine, cosas, ¿no? Son los mejores, entre los mejores. Y como se dice, esas personalidades en ellas se encuentran muy rara vez. Bahunam Jamanamante, Janavamam Papayante, Vasudeva Samamiti Samahatmasa. Después de muchas vidas, ¿no? Al lograr verdadero conocimiento, uno se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas. Y un alma así de grande se encuentra muy rara vez, ¿no? Entonces, ¿no? Parishit Maharaj, ¿no? Se encontraba en esa condición. Y debido al pecado grave que había cometido ese Shudra, inmediatamente estaba por castigarlo. No había un juicio con abogados y los fiscales y todo esto, ¿no es cierto? Sino que el rey le lleva a cabo la justicia, ¿sí? La justicia. Él mismo mataba a los malhechores, ¿sí?
Y, ¿no? Como he escuchado, mencionamos el otro día, ¿no? Cuando en las épocas védicas, cuando alguien mataba a alguien, le correspondía ser matado. Listo, fe, paz. ¿No? Y eso en realidad se describe como misericordia. ¿No? ¿Por qué es esto? Porque el karma acumulado por esa clase de actividades pecaminosas, ¿no? Es muy grave, ¿no es cierto? Y si no se castiga en el momento, se extiende. ¿Cómo se expande? Se extiende, sí. Y por muchos tiempos, ¿no? Se extiende. Y en fin también, ¿no? Es matado como reacción. Y para cortar todo esto, como Pablo decía, ¿no? ¿Cómo dice? Limpiar el pizarrón, así decir, ¿no? ¿No? Así como estamos anotando cosas en el pizarrón, ¿no? En forma similar también hemos acumulado muchas reacciones pecaminosas. Y para comenzar en blanco, ¿sí señor? En blanco, ¿no? Comenzar en blanco, ¿no? Se describía esto como una misericordia, ¿no? Mismo cuando robaban, ¿no? Robaban, se les cortaba la mano y listo. A nadie se le atrevía a robar porque todo el mundo sabía, no quiero perder la mano, no sé, ¿no? No quiero perder la vida, ¿no? Si mato a alguien, ¿sí? Esto. Y de esa manera ¿no? Se mantenía la paz, ¿no? Hay un dicho, si uno no aprende escuchando, tiene que aprender sufriendo. ¿Sí? ¿Entendiendo eso? Bueno, entonces, ¿no? Parikshit Maharaj estaba por castigarlo a ese malhechor. ¿Dice malhechor? ¿Sí? Malhechor. Y Kali, ¿no? La personificación de la era de Kali, ¿no? Inmediatamente sentía, esto es serio, ¿no? Y se entregó los pies del otro. Bueno, los pies, ¿no? Bueno, también pies del otro. Los pies de Parikshit Maharaj, ¿no? Y asumió una posición muy arrepentiente, ¿no? Arrepentido y sumiso, ¿no? Y inmediatamente el rey, ¿no? Estaba dispuesto a perdonarle, perdonarle. ¿No? Esa otra de la cualidad de las kshatriyas, no son muy, no sé la palabra exactamente ahora. ¿Ah? Misericordia. Hay otra palabra específica. ¿Ah? Indulgente. Está mejor, ¿no? Esa palabra. Indulgente. ¿No? Muy indulgente. No, inmediatamente también mostraba su grandeza, ¿no es cierto? ¿No? Y de esa manera, ¿no? El Shura se entregó. Y bueno, y entonces, pero no había lugar, ¿no? No había lugar en donde las personas en esa época cometían pecados, ¿sí? No comían carne, todas esas cosas, ¿no? Y no había lugar, ¿no? Y Kali se dice, vive en lugares donde se rompen los 4 principios. ¿No? Entonces, ¿no? Kali le pidió, pero yo también, ahora también soy un miembro de su estado, ¿sí? Su estado. Y también necesito un lugar. ¿Ah? Entonces Parikshit le dio un lugar donde hay oro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no? Parikshit Maharaj ¿no? Era el rey perfecto. ¿No? Y Pablo te está hablando acá, ¿no? De la influencia de Kali Yuga, ¿no? O de la caída en la sociedad cuando no hay buenos líderes. ¿No? Por eso da mucha importancia la formación de buenos líderes. ¿No? Desde el comienzo de la vida, prácticamente los kshatriyas, ¿no? Ya he mencionado muchas veces ese proceso. En la cultura védica no se educaba a todo el mundo igual, ¿no? Sino que los brahmanes, los maestros, eran muy expertos en detectar el guna karma de sus discípulos y los preparaban para sus deberes futuros. ¿No? Los brahmanas, ¿no? Personas que se sienten atraídos al conocimiento, a estudiar y a enseñar, ¿no es cierto? ¿No? Los kshatriyas que están más bajo la influencia de la pasión, ¿no?
normalmente son personas fuertes. Prabhupada decía, en realidad los reyes eran gigantes, ¿no es cierto? Cuando aparecían en un lugar, todo el mundo, ¿cómo se dice? No sé cómo se asumía una posición humilde, ¿no es cierto? Cuando hablaban eran, ¿no? Hablaban, ¿cómo se dice? Demandantes, ¿cómo se llama? Demandantes, ¿no es cierto? Y todo esto. Entonces los Vaishyas, ¿no? Eran muy expertos en producir, ¿no? Y comerciar, ¿no? Krishi Gorakchavanyam, ¿no? Krishi, ¿no? Producían alimentos. ¿No? Krishi en realidad se refiere a arar. Krishi, Goraksha, ¿no? Protegían las vacas, no eran ganado, ¿cómo se? ¿No? Sino que ¿no? se protegían. ¿No? Y la vaca, ¿no? Normalmente producía el alimento, ¿cómo dice? Milagroso, ¿no? Milagroso. ¿Sí? Elemento muy importante, como escuchamos ayer en la clase, ¿no? Mi hermano espiritual está hablando de la importancia de las vacas y las cosas, la leche. Y los shudras eran asistentes, ¿no? Personas que no tienen esa cosa, esa habilidad, ¿no? Llevar comercio, producir y todo esto. No tienen, ¿no? la cualidad necesaria para liderazgo, para liderar otros, ¿no? Y no tienen suficiente, bueno, digámoslo así, cerebro para volverse filosóficos o enseñar, ¿no? Y de esa manera todo el mundo asumía su posición, y había una armonía. Mismo la vida, ¿no? Se dividía en 4 partes. ¿No? Primero, ¿no? Se tomaba como 100 años, los primeros 25 años como estudiante, ¿no? Por lo menos, ¿no? Personas bastante suficientemente pues, capacitadas, ¿no? Después la vida grihasta, 25 años, los primeros 25 estudiando, después 25, ¿no? Para llevar la vida casado, ¿no? Y después los 25 años ya los hijos son grandes, prácticamente llevan sus vidas independientes, ¿no? Bueno, ya se mantienen en sí mismos, ¿no? Y después sannyas, ¿no? Y hay una explicación más detallada, se dice ahí, que ¿no? Normalmente los brahmanas pasaban por los 4 ashrams, ¿no? Los kshatriyas pasaban por 3, ¿no? Menos sannyas. Los Vaishyas, 2 ashrams, ¿no? Educación y vida familiar. Y los Shudras solo Grihastha ashram. ¿No? Bueno, de todas formas, ¿no? Entonces acá ¿no? Se menciona, ¿no? como por negligenciar los principios religiosos, cómo se va degradando la sociedad. ¿No? Y se menciona que el toro no estaba, el toro o la vaca, no recuerdo ahora. No están parados en una sola pierna. El toro está parado en una sola pierna. Sí. ¿No? Y dar esas 4 piernas representan tapo saucham daya satyam, ¿no? Las cualidades que son producto de la religión, de los principios religiosos. ¿No? Entonces, ¿no? Tapo, ¿no? Los sacrificio o renuncia, ¿no? Sacrificando todo lo que muera. ¿No? Tapo, Saucham, ¿no? Se refiere a la pureza, la limpieza. Otra cualidad que se va manifestando, ¿no? Así como Prabhupada, justo es que hecho una clase donde Prabhupada hablaba de esto, ¿no? Él decía, ¿no? Miren a esos jóvenes, ¿no? Apuntando a sus devotos, ¿no? Ellos, ¿no? Al ver volverse devotos, están siguiendo los 4 principios. Los 4 principios, ¿sí? Que para evitar, ¿no? la contaminación o las actividades pecaminosas. Bueno, es tapo saucham daya, ¿no? Daya se refiere a la compasión, o ¿cómo se llama? Misericordia. No poder tolerar el sufrimiento de los demás, ¿no? Sin hacer algo, sin ayudar. Y eso es una de las grandes cualidades de la Prabhupada también, ¿no? En realidad, ¿no? Srila Prabhupada está preocupado por el bien de los demás. Y no ayudaba solo así como normalmente se hace en el plano superficial, ¿no? Sino que Prabhupada conocía, sabía la raíz del sufrimiento,
que se habían vuelto rebeldes en contra de la supremacía del Señor, ¿no? Y en base a esa rebeldía comienza toda una cadena de cosas, ¿no? De reacciones o sufrimientos, enredos en el plano material, ¿no? Esa es la visión de las grandes almas, ¿no? Entonces, ¿no? Satyam, ¿no? Satyam, la última cualidad que se menciona, la veracidad, ¿no? Veracidad. Es una cualidad muy importante en la vida, ¿no? De los devotos, la veracidad, ¿no? Prabhupada nos mostró esto, ¿no? Cuando Prabhupada nos enseñaba, Prabhupada no inventaba nada, especulando, inventando, hacerse importante a sí mismo, cosas, ¿no? ¿No? Sino que la Prabhupada era veraz, ¿no? Y vemos cuando leemos los libros de la Prabhupada o escuchamos las clases de la Prabhupada, ¿no? Prabhupada siempre respaldaba todo lo que decía con Shastra, ¿no? Citando la verdad, ¿sí? Como se menciona en las Shastras, en los Vedas. Así que esas cualidades, ¿no? Se menciona en el mismo canto acá, en el primer canto, ¿no? Se dice que cuando esas cualidades se manifiestan, el sistema religioso es auténtico. ¿No? Cuando las personas cuando esas cualidades no se manifiestan, algo está mal, ¿no? Mismo Pablo decía cuando se presenta, ¿no? Cuando se especula, ¿no? En realidad es una forma de engaño. Yo no sé, pero me presento como si, ¿no? Eso, exploración o engaño, ¿no es cierto? ¿No? Entonces la veracidad es una cualidad muy importante. Se dice que las 4 cualidades, ¿no? Gradualmente van desapareciendo a lo largo de los yugas. Y se dice que la única cualidad que queda en esta era de Kali es la veracidad. Comenzando con la veracidad. Y gradualmente esa misma cualidad también se va perdiendo en la era de Kali. Bueno, ¿no? Mismo hoy en día todavía, ¿no? Se da importancia a la veracidad, ¿no? Si te preguntan algo, ¿no? Por ejemplo, en la policía, ¿no es cierto? ¿No? Y te preguntan algo, si mientes, y evidentemente tienes problemas, ¿no es cierto? Bueno, los juicios, los testigos y todo eso, ¿no es cierto? En el parlamento, ¿no? Y todo esto todavía está basado en la veracidad, ¿no? Pero vemos que la veracidad se está perdiendo cada vez más y más y más. ¿Sí? ¿No? Mismo cuando uno viaja, por ejemplo, todo el tiempo te controlan, ¿sí? ¿No? Bueno, capaz no, cuando uno viaja por colectivo no, pero los demás medios de transporte, ¿no? Siempre controlan el pasaporte y la cédula, no sé, y estás vacunado, ¿no es cierto? No. No, todo esto, sí. No, tenés que pasar por con ese detector de metal, de bombas, ¿no? Tenés que sacarte los zapatos, inclusive, ¿no? Porque ya no te confían, ¿no? Sí. La veracidad está perdiendo cada vez más. Así que esto, ¿no? Mismo como mencionamos, la Prabhupada decía, no, miran esos jóvenes, ¿no? Ellos están siguiendo esos principios. Y Prabhupada enfatizaba mucho a veces, ¿no? A veces nosotros mismos cuando estamos predicando, ¿no es cierto? Somos más, a veces somos más diplomáticos, ¿no? ¿Diplomáticos? ¿No? Bueno, decimos, no tenés que hacer nada, solo cantar a Cristo. Y toma el pasar, ¿no es cierto? Pero tan pronto, ¿no? Que las personas están como más, ¿no? Quieren saber más, ¿no? Prabhupada mismo, recuerdo en el Lilamrita se cuenta esto, que en el comienzo, cuando Prabhupada había llegado a Estados Unidos, tenía sus primeros seguidores y todo esto, ¿no? Y Prabhupada estaba haciendo la primera iniciación, ¿no es cierto? Y de repente algunos se dan cuenta, los 4 principios también, pero ya es demasiado tarde, ¿no sé. Sí. Eso se cuenta, por ejemplo, Yamuna cuenta eso en su biografía, ¿no? Que mismo en la primera iniciación, ¿no? Ella todavía fumaba cigarrillos antes de cocinar para hacer la Prabhupada, ¿sí? No, y después, wow, el asunto se volvió muy, muy serio, ¿sí? Así que esto,
¿no? Esos principios son muy importantes. Y estos principios, en realidad, ¿no? De no comer carne, no sexo ilícito, no juego de azar y no intoxicación. ¿Bueno, qué era? Sí, lo dije bien. ¿No? Están en realidad directamente relacionados con esos principios, ¿no? Con esos principios que se mencionan como ¿no? Sacrificio, ¿no? La veracidad, ¿no? ¿Cómo era? No recuerdo ahora. Sí, la pureza y todo eso, ¿no? Está directamente relacionado con eso. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, no, daya, ¿no? La misericordia está directamente relacionado con la matanza de animales, ¿no? Comer carne, todo eso. ¿No? La limpieza se va perdiendo, ¿no? Por el sexo ilícito. ¿No? No nos referimos solo a la limpieza física, sino que la limpieza, dice, interna, el corazón, ¿no? La conciencia. ¿No? ¿Qué más fue? Esta pase, ¿no? Por la embriaguez, pues, embriaguez, ¿no? Uno se vuelve completamente, ¿cómo se dice? No sé, como desfrenado, desenfrenado, hace cualquier cosa, dice cualquier cosa. ¿Sí? ¿Y qué más fue? La misericordia. La misericordia ya lo mencionaba. La carne. ¿Ah? La carne está ligada con la misericordia, el consumo de carne. Eso ya lo mencioné, ¿no? Ajá. Bueno, sí. Entonces esto, ¿no? Lo que nos trajo Srila Prabhupada es el proceso, ¿no? Como representante de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Srila Prabhupada nos trajo el proceso, el Yuga Dharma, ¿no? El proceso que aún así, ¿no? En medio de toda esa degradación, de esa, como esa degradación, no sé cómo es en español, como ¿no? Locuras, ¿no? Que vemos en todas partes. En esa misma condición también nos ayuda a purificar el corazón, restablecer nuestra relación con Krishna, ¿no? Y cualificándonos para regresar de vuelta al hogar. ¿No? ¿No? Esa era está caracterizada, ¿no? Por la degradación, por la contaminación. Así que, ¿no? Como se ven, o dice la predicción en el Srimad Bhagavatam, la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Krishnavanam Tvisha Krishnam Sangopangasta Parshanam Yagyai Sankirtana Praya Yujanti Samena. ¿No? Se dice que el Señor iba a aparecer en esta era de Kali, ¿no? Como Krishna, ¿no? Se dice Krishna, ¿no? Krishna también significa oscuro. Entonces dice Krishna aparece en una forma no oscura, ¿no? En la forma, como sabemos, dorada, ¿no? O amarilla, a veces dice, ¿no? Acompañado por sus eternos asociados, sus sirvientes. Inclusive se menciona Ashtra, ¿no? Se menciona con sus armas también, ¿no? Así como Krishna aparece, Krishna, ¿no? Viene también con sus armas. ¿No? Y Pablo ha explicado que la arma del Señor no es el canto de los santos nombres, destruyendo no el cuerpo, sino que destruyendo la tendencia demoníaca en el corazón, ¿no? Al ser expuesto al canto de los santos nombres. ¿No? Eso, ¿no? De esa manera, ¿no? Krishna aparece, cuando aparece, siempre aparece con esos mismos asociados, con las armas y todo lo demás, ¿no? Pero Chaitanya Mahaprabhu no apareció directamente, así como Krishna apareció, o Rama apareció matando los demonios, ¿no? Sino que Chaitanya Mahaprabhu apareció, como sabemos todos, ¿no? Como un sirviente de Krishna, como un devoto, ¿no? Enseñándonos por su propio ejemplo lo que Krishna nos ordena. ¿Sí se ordena? Ordena en el Bhagavad Gita, ¿no? Al final del Bhagavad Gita, Krishna dice, ¿no? Abandona todos los deberes. Y como decimos, originalmente los deberes eran todos basados en Shastra, Dharma. ¿No? Abandona todos los deberes y simplemente entrega también. Y mismo Krishna dice, no temas, ¿no? Yo me encargo de las responsabilidades, ¿no? Te libraré de tus responsabilidades.
¿no? Entonces, ¿no? Sri Prabhupada decía, Chaitanya Mahaprabhu comienza ahí, ¿no? Enseñándonos cómo hacerlo, cómo entregarnos al Señor. Continúa las enseñanzas de Krishna Bhagavad Gita en forma práctica. ¿No? Y muchas veces Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Por lo menos ante personas ordinarias, nunca se manifestaba, ¿no? Manifestaba su identidad original como la Suprema Personalidad de Dios. ¿No? Mismo hay una conversación en el Chaitanya Charitamrita entre Sanatana Goswami, ¿no? Bueno, Sanatana Goswami se acercaba a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y empezaron a hacerle preguntas, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Se empezó a explicar la gran ciencia del servicio devocional. ¿No? Y en un momento, ¿no? Ellos estaban hablando de la aparición del Señor, ¿no? En diferentes yugas y todo eso. Entonces, en base a las Shastras, Sanatana dice, bueno, pero acá hay una aparición, ¿no? de la cosa, aparición del Señor en la era de Kali, y me parece que lo eres tú, ¿no es cierto? Y Chaitanya Mahaprabhu se sentía muy molesto, ¿no? Y quería hablar de otro tema, ¿no es cierto? ¿No? Ni en este momento, ¿no? Admitió que era la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Entonces siempre asumió una posición muy humilde, ¿no? Chinarapi sunichana taruva sahishana amanina manadena kirtaniya sadhari. ¿No? Dice, cuando uno adopta esa actitud, uno puede cantar los santos nombres sin ninguna restricción, ¿cómo es, no? ¿No? Siempre puede seguir cantando los santos nombres, ¿no? Asumiendo, ¿no? la actitud de posición, así decir, de la cosa del pasto, no, hojarasca, ¿no? Dice, hojarasca en la calle, ¿no? Y más tolerante que un árbol, ¿no? Como sabemos, ¿no? Bueno, allá usan ese ejemplo del árbol, ¿no? Porque el árbol está forzado a, ¿no? ser tolerante, no puede, no sé cómo se dice, defenderse, ¿no es cierto? Está siempre parado ahí, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí el verso dice, más tolerante que un árbol, asumir la posición más tolerante, ¿no? Dispuesto a darle respeto a todos los demás, sin esperar respeto, ¿no? Sí. Para sí mismo, ¿no? Así que eso fue lo que se mencionó en Chaitanya Mahaprabhu en forma increíble, ¿no es cierto? ¿No? Los primeros años, como decimos, ¿no? En Adi Lila, ¿no? Se cuentan los pasatiempos del Señor en el comienzo, ¿no? Madhya Lila, después cuando Chaitanya Mahaprabhu había aceptado la orden de sannyas y viajaba por todas las partes, predicando, ¿no? Difundiendo el proceso del canto de los santos nombres, ¿no? Y la última parte, los últimos 18 años, Chaitanya Mahaprabhu se quedó en Puri, ¿no? En Puri, ¿no? Manifestando pasatiempos inconcebibles, ni mencionado las Shastras, ¿no es cierto? Lleva la devoción a un extremo, ¿sí? A un extremo desconocido. Claro que cuando Krishna hace eso, lo lleva a una perfección inconcebible, ¿no? Cuando Krishna es padre o hijo o lo que sea, o pastorcillo, no sé, ¿no? Lleva esa actividad a un extremo inconcebible. En forma similar, cuando Krishna se manifestó como devoto, también llevó esa devoción al Señor a un extremo inconcebible, ¿no? Eso se cuenta en la última parte de Chaitanya Charitamrita. Así que nosotros en realidad somos muy afortunados, ¿no? Y las Shastras dicen en realidad somos más afortunados que las personas en nuestras eras, ¿no? Porque Chaitanya o Krishna apareció de esta forma y nos introdujo a la parte más confidencial de la devoción, al amor puro, la suprema personalidad de Dios. Por el simple, bueno, no quiero decir simple, pero por el proceso del canto de los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Y debemos aprovecharnos bien del proceso que nos dio Srila Prabhupada. Bueno, Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Y nosotros podemos lograr éxito, ¿no? En la vida espiritual, ¿no? Si
realmente practiquemos el proceso tal como es. Más nos absorbemos en el proceso de servicio devocional y en el canto de los santos nombres, más logremos despertar nuestro afecto, nuestro amor puro por Krishna en el corazón. ¿No? Hay formas de practicar conciencia de Krishna en forma más intensa, ¿no? Y en forma más relajada, ¿no es cierto? ¿No? Pero debemos llegar al nivel de, ¿cómo se dice? Sanatana Goswami dice ruchi, ¿no es cierto? ¿No? Ruchi. ¿No? Todo comienza con Adho Shraddha, ¿no? Justo escuché una clase en el Prabhupada decía, toda nuestra institución está ahí para desarrollar fe, ¿no? Para desarrollar esa, ¿cómo se sentir esa atracción, ¿no es cierto?, a la vida espiritual, ¿no? Es por eso que Prabhupada insistía tanto en la distribución de libros, por ejemplo, ¿no? Porque cuando las personas leen los libros, ¿no? Bueno, si son sinceros, naturalmente desarrollan fe, desarrollan interés en eso, ¿no es cierto? ¿No? Especialmente cuando Srila Prabhupada nos presenta todo esto, ¿no? Medio transparente, perfecto, Srila Prabhupada, sin ningún interés personal, ¿sí? Solo para complacer, ¿no?, a su maestro espiritual o en un Chivansansa Chaitanya, bueno, Krishna. De esa manera, ¿no? Se dice primero Adho Shraddha, ¿no? El Shraddha es el primer principio, ¿no? No se siente atraído, ¿no? Cuando los devotos comienzan a hablar cómo se vuelven los devotos, wow, es muy interesante. ¿No? Yo mencioné esto que en nuestra revista Back to Godhead hace muchos años, ¿no? En cada edición de Back to Godhead aparecía un artículo como yo me volví devoto, ¿sí? ¿No? Es muy interesante, no sé. Cada uno tiene su historia, no sé cómo se volvieron devotos, ¿no? Bueno, entonces Shraddha, ¿no? Después Sadhusanga, ¿no? Tarde o temprano uno busca la asociación de los devotos, viene al templo para ver y qué hacen esos chicos, cómo viven y qué piensan y todo eso, ¿no es cierto? ¿Sabes? Y al asociarse con los devotos, vayan a Kriya, comienzan a ocuparse en servicio devocional, ¿no? Puede ser consciente o inconsciente, los devotos lo ocupan en servicio devocional, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, ¿no?, uno viene al templo y comienza a hacer servicios, ¿sí? Cosas muy, no sé cómo decir, simples, ¿no? Como lavando ollas o limpiando los baños, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, cuando las personas se vuelven devotos y se ocupan de esa forma, realmente desarrollan gusto en esas actividades, ¿no es cierto? Hemos escuchado a veces, ¿no? Bueno, cuando éramos más jóvenes todos, ¿no? En realidad el movimiento con todos jóvenes, éramos todos jovencitos, ¿no es cierto? A veces los padres venían a visitarnos, a ver qué andábamos, qué pasó, ¿no es cierto?, ¿no? Y venían al templo y nos veían limpiando ollas o limpiando el piso, ¿no? A veces las madres decían, en mi casa no hiciste nada nunca, ¿y ahora qué te pasa? ¿No? De esa forma, ¿no?, se va desarrollando un gusto, ¿sí? Se va desarrollando un gusto en el servicio devocional, ¿no? Adho Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, ¿no? Y Anartaniviti, ¿no? Significa que uno pierde interés en todo lo que no está relacionado con el servicio devocional. Uno solo se asocia con devotos que son, ¿no?, con personas que son, ¿no?, son devotos, o sea, ocupados en servicio devocional. Y pierde interés en la asociación con personas que solo pues, hablan payalpa todo el día, ¿no? Y no tienen ningún interés, inclusive son opuestos, ¿sí? ¿No? Opuestos a lo que uno hace, ¿no? Así que esto, ¿no? Y de esa manera ruchi, ¿no? Ruchi significa que uno va desarrollando un gusto, ¿no? Ya no cuesta tanto cantar las rondas, ya no cuesta tanto hacer lo que uno tiene que hacer en servicio de lo que más espiritual te dio, ¿no es cierto?, ¿no? Si lo hace con ganas, sí, ¿no? Y estos momentos se vuelven momentos muy memorables, ese, ¿no? No, cuando yo hice algo para mi maestro espiritual, ¿sabe qué hice? Y bla, 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 ¿no? Por ejemplo, estamos escuchando, ¿no? A veces estamos escuchando
de los pasatiempos, ¿no? De los sirvientes directamente de Srila Prabhupada, como Hari Sauri, por ejemplo. Yo mencioné ayer Hari Sauri, ¿no? Era sirviente de Srila Prabhupada, lo acompañaba en sus viajes, ¿no? Y en la noche siempre se sentaba, hacía notas, ¿no? Y de esa manera, ¿no? ¿Cómo se editó? ¿No? ¿Cómo se? ¿No? Imprimió libros. ¿No? Bueno, esto, ¿no? Y uno al escuchar de los pasatiempos ahí, ¿no? De Hari Sauri con Srila Prabhupada, uno no se cansa, ¿sí? ¿No? No es que lee un poquito y ya, ok, ¿no? Demasiado, ya me cansé, ¿no es cierto? Sino que no tengo experiencia cuando llegan libros de esa índole, ¿no? Es algo místico. No podemos parar de leer, ¿no es cierto? Inclusive nos olvidamos del horario, seguimos leyendo toda la noche hasta que terminamos el libro, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué es esto? Bueno, es el gusto que nosotros desarrollamos en servicio devocional, ¿no? De eso se habla cuando se habla de servicio devocional avanzado, ¿no? Por ejemplo, Srila Prabhupada nunca se cansaba, estaba siempre ocupado en servicio devocional, ¿no? Y mismo decía, ¿no? De la primera época en Nueva York, donde Prabhupada había experimentado tantos problemas y tantas dificultades, ¿no es cierto? ¿No? Y después Prabhupada decía, ¿no? Estos años eran, ¿cómo decía? No recuerdo ahora, ¿no? Pero eran muy extáticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas esas dificultades que tuvo que pasar ahí, ¿sí? ¿No? Y Prabhupada, bueno, y de esa manera podemos, ¿no? Cuando escuchamos Srila Prabhupada, ¿no? Y otras grandes almas, ¿no? Podemos darnos una cosa, que damos una impresión, lo que es realmente servicio devocional avanzado, ruchi. ¿No? Así que nosotros debemos ponernos, ¿cómo dicen? Ponernos las pilas en el servicio devocional, ¿no? Siempre seguir, continuar con el servicio devocional y tarde o temprano, ¿no? Nosotros desarrollamos ese gusto y no queremos dejarlo más. Bueno, me fui un poco del tema acá, pero... Entonces, Parikshit Maharaj nos está, ¿no? Dando un gran ejemplo acá, ¿no? Como líder responsable, ¿no? Hoy en día nuestros líderes no son de la misma índole, ¿no? En realidad, ¿no? Hoy en día no se seleccionan personas, eligen personas como Parikshit Maharaj, como presidentes o como líderes públicos, ¿no? Sino que son todas personas carentes de todas las cualidades necesarias para ser buenos líderes. Bueno, ¿hay alguna pregunta quizás? No quiero expandirlo innecesariamente. Sí. El principio empezó a hablar sobre el tema del karma que experimentan las personas. ¿Cómo? Que usted al principio habló sobre el karma, al principio cuando empezó a dar una explicación. Y me llegó esta pregunta de que se explica que cuando uno toma la primera iniciación, el maestro espiritual se lleva el karma que era de la vida anterior. Eso es lo que yo entiendo. Y que eso ayuda a la persona. Sí, la primera iniciación es que el discípulo acepta al guru. Y la segunda es que el guru acepta al discípulo. Pablo escribió eso. Una carta a la devota pintora, la primera devota pintora, que usted mencionaba ayer. Charurani, sí. Una carta famosa. Sí, que también a mí me habían explicado que primero, claro, uno empieza en Shraddha, tiene algo de fe, después ya empieza a asociarse con los devotos, sadhusanga, después ya vayan a Kriya, uno empieza a practicar el servicio devocional con ciertas regulaciones, hasta que se establecen las regulaciones y toma iniciación. Y que de es ahí, un principio también, sí, aceptar el maestro primero. Y que de ahí, cuando uno ya se iniciaba, uno podía pasar a la siguiente etapa que era Anartha-Nivriti. Ya uno, como ya el maestro espiritual te ayudó, te sacó la mochila, digamos, de las actividades karmáticas de la vida previa, te quedaba todavía tu prarabdha karma, o sea, el karma que actual. uno tiene, claro, actual, que lo tienes que experimentar. Y ahí ya uno podía empezar a estar en este estado de Anartha-Nivriti. Y eso ahora es a lo que se está experimentando.
cuando uno toma segunda iniciación, ¿pasa algo para pasar a Nishta o no tiene nada que ver? ¿O qué hace la segunda iniciación en diferencia con la primera iniciación? ¿Está bien eso que dice? Normalmente la segunda iniciación se ofrece. No es que algo se puede mandar, ¿cómo se mandar? Demandar, ¿cómo se llama? Sino que el maestro espiritual ofrece la segunda iniciación. Cuando ve que el discípulo ha desarrollado cualidades, ciertas cualidades, ¿sí? Y de esa manera le permite, ¿no?, adorar las deidades, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora alguien me habló y dice que por favor, que le doy la iniciación a alguien porque necesitan un pujari. No sé. Eso no es el proceso normalmente, ¿no? No por necesidad, sino que por cualificación. ¿Sí? ¿No? El maestro espiritual ve cómo el discípulo está avanzando en la vida espiritual, ¿no?, para darles mayores facilidades en la segunda iniciación. ¿Sí? No sé, ¿respondí algo de tu pregunta? Sí, yo quería saber algo en relación a esto del qué efecto produce la segunda iniciación, si eso te ayuda a avanzar, a estar más fijo, a avanzar a Nishta, ya está establecido en el servicio devocional. Sí, ¿no? Uno recibe oportunidades para prestar servicios más refinados, ¿no es cierto? ¿Sí? Para avanzar aún más. ¿Sí? Brahmanas son normalmente los devotos, no. Si todo funciona bien, son devotos que son, ¿no?, se vuelven como consejeros, ayudan a los devotos nuevos. ¿Sí? Muchos templos tienen Brahminical Council, no sé cómo es en español. ¿Ah? Sí, consejo brahmínico. ¿No? Consejo brahmínico, ¿no? Es muy valioso, ¿cómo se dice? Valioso, ¿no? Tener devotos más refinados en el templo, más avanzados en el templo. Inclusive que enseñan, ¿no?, por su propio ejemplo. Están siempre en Mangalarti, por ejemplo. Y todo esto. Dan un ejemplo. ¿Sí? Para dar mucha importancia, ¿no?, a dar un ejemplo. Mismo me escribe una carta una vez también. Yo había abrido un templo en el sur de Alemania, ¿no? Entonces nuestro GBC me dijo, bueno, cuéntale a Srila Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada me respondió, dijo, ahora eres uno de nuestros líderes. ¿No? Él decía, muchas gracias por abrir el templo, ahora eres uno de nuestros líderes. Y Prabhupada decía, ahora tenéis que ser ejemplar, ¿no? Tenéis que, ¿no?, dar ejemplo. Prabhupada menciona estar en Mangal Arti, seguir los 4 principios, dar clases, entrenando a los devotos nuevos, ¿no?, salir a Sankirtan, ¿no? Bueno, en esa época no había todavía muchos libros, ¿no? Nuestro Sankirtan consistía en Harinam, salíamos a la calle, todo el mundo salía, ¿no? Todos los devotos del templo salían en la mañana a Harinam, ¿no?, con invitaciones y unos libritos chicos, y Upanishad teníamos en esa época, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Ahora esperaba eso de todos los devotos, ¿no? Bueno, pero especialmente los líderes, para darle ejemplo, ¿no? Porque como aquí se dice en el Bhagavad Gita, lo que hace un hombre, un gran hombre, todo el mundo lo sigue, ¿no? Total. Eso. Es muy importante el ejemplo. ¿Sí? Yeah. ¿Sí? Guru Maharaj, muchas gracias por la clase. Yo me encontré estos días leyendo la traducción del sánscrito de lo que quería decir ISKCON, Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna, en sánscrito. En sánscrito o en hindi. Pero Hanuman Prasad Swami dijo en una clase. ¿Cómo? Hanuman Prasad Swami Sí. dijo en una clase que la traducción era con la palabra baba. Y entonces yo me pregunté por qué no era con la palabra prema, si es lo que nosotros queremos alcanzar, lo que siempre decimos que la
ahorita decía más alta. Bueno, Prabhupada nos dio un término de conciencia de Krishna. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. ¿Sí? Conciencia de Krishna, bueno, dependiendo del grado de avance, ¿no? Hay conciencia de Krishna en muchas cosas, muchos niveles, ¿sí? Muchos niveles. ¿Sí? Pregúntale a Maharaj. Yo pensé a lo mejor que la Prabhupada quizás... Tú pensaste, tú especulaste. Sí. Quizás que no vamos a llegar hasta el Prema. Él sabía que quizás no podemos llegar hasta allá. ¿Qué cosa? Lo último no entiendo. Quizás no saben que como occidentales quizás es difícil que lleguemos hasta Prema. Sí, todos pueden llegar a Prema si se ponen las pilas. Pero tenés que poner las pilas, ¿no? Todos los días cantar buenas rondas, bien escuchadas, bien cantadas. Seguir los 4 principios estrictamente. No comer cualquier cosa que se venden en los negocios. Café. Como café, mate. Oye, Hare Krishna. Es muy difícil decir los argentinos con respecto a mate. Sí. Así que esto está bien claro, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros. Y lo debemos ver también, debemos tener ejemplos, de devotos que realmente están dando ejemplos. Es lo más importante de todo. Especialmente cuando uno se viste en ropa devocional, ¿no? Normalmente cuando los devotos se visten en ropa devocional, están forzados a ser ejemplares. Mientras cuando uno se viste en ropa devocional, uno puede hacer cualquier cosa, no llama la atención, ¿no? Así que esto también es un punto importante. ¿Sí? Hay un verso que dice, cuando uno ve un Vaishnava, se acuerda de Krishna. Es parte de nuestra prédica. Aparecer en público, hacer a la gente recordarse de Krishna. ¿Sí? Cuando estoy viajando con él, ¿no? Tantas veces hemos experimentado que la gente se acerca y pregunta. Hacen preguntas. Y yo siempre digo, dale un libro. ¿No? Y distribuye libros en todas partes. Mismo en el avión, da a las azafatas libros. ¿Sí? En serio. Y se lo agradan. Sí. Hemos sacado fotos, ¿no? Azafatas mostrando sus libros. ¿Sí? Tantas veces mismo en migraciones, ¿no? No recuerdo en qué lugar fue, ¿no? Nos revisaron los pasaportes y todo esto, y después nos seguía, el mismo hombre de migración nos seguía para hacer preguntas filosóficas. Está muy interesado, ¿sí? ¿No? O nos saludan en todas partes como, ¿no? Muchas veces nos saludan con Hare Krishna. ¿Sí? Inclusive estuvimos en la cola una vez esperando, ¿no? Subimos al vuelo. Entonces el tipo empezó a cantar Hare Krishna. Todo el mantra, muy alegremente, ¿no? Sí. No burlándose, sino Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Sí? Cuando uno veía a Srila Prabhupada, naturalmente todo el mundo tenía respeto a Srila Prabhupada. Era algo serio. ¿Sí? No se burlaban. Claro, cuando fuimos jovencitos, ¿no? La tendencia siempre era los mayores que es otro loco más, ¿no? Mismo mis padres también, ¿no? Pensaban que era otra locura más ahora, Hare Krishna, ¿no es cierto? Pero ya se le va a pasar, ¿no es cierto? Y nunca se me pasó. Sí. Sí, eso es lo que Prabhupada quería. Mismo cuando Prabhupada vino a New York en el comienzo, Brahmananda era maestro en un colegio, ¿sí? Enseñaba a niños. ¿Sí? Y Prabhupada le decía que se ponga tilak. Y Brahmananda empezó a ir al colegio con tilak. ¿Sí? ¿No? Sí, Hare Krishna. Predicando. ¿No? De esa manera, naturalmente, la gente le llama la atención. ¿Qué es esto? Le preguntaban.
Es una buena forma de empezar a explicar lo que hacemos, ¿no? Que no solo, es la marca del templo de Vishnu, ¿no? En realidad estamos usando nuestro cuerpo como templo, ¿sí? No somos ese cuerpo, sino que somos alma espiritual, ¿sí? ¿Y cómo? Le llama la atención a la gente, ¿sí? Bueno, más no quiero decir con respecto a esto. Ustedes deciden. ¿Sí? Aparte no hay nada más lindo que ropa devocional. Oh, Krishna, ¿qué dije ahora? ¿Metí la pata? No. Srila Prabhupada que Gaura Premanandi Hari Hari Hari. Hoy metí la pata. ¿Por qué? ¿No? Apágalo. Sí, está apagado. Metí la pata. No. No, es lo normal.